Muy buenas amigos y amigas, maestros y maestras del aprendizaje de idiomas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast El Arte de los Idiomas, el número 28, si no me equivoco. ¿Sí? Bueno, como ya sabéis, es un podcast en el que mi objetivo principal es ayudar al mayor número de personas posible a darse cuenta de que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso. Estoy totalmente convencido, 100% convencido de esto, ¿vale? Y en el episodio de hoy quiero hablar de mi opinión sobre los famosos certificados, niveles de idiomas, los famosos A1, B2, C3PO, no, es broma, etcétera. Así que nada, vamos con el episodio de hoy. Y bueno, como os podréis imaginar, mi opinión sobre este tipo de certificados, de formas de medir, formas oficiales de medir la fluidez en idiomas, etcétera, no es muy positiva. Y bueno, de hecho, lo voy a decir claramente, creo que no sirven para absolutamente nada. Y ahora, en un momento voy a explicar a lo que me refiero, ¿vale? Pero como decía, yo creo que no sirven para nada, ¿vale? Y las razones por las que creo que no sirven para nada es, uno, pues creo que no reflejan en absoluto la capacidad que tiene una persona para comunicarse, ¿vale? Es decir, estoy seguro de que todos conocéis gente que tiene certificados de un nivel alto, como si tuviese una fluidez increíble en el idioma, que realmente es prácticamente incapaz de comunicarse en el mismo, y el caso contrario. O sea, el caso contrario, el caso de gente que no tiene ningún tipo de certificado y se puede comunicar perfectamente, ¿sí? Pero bueno, a lo que me refiero es que al final todos estos certificados y niveles se basan en pues, lo de siempre, estudiar reglas gramaticales, soltarlo todo en un examen, etcétera. Y aunque tiene una mínima parte de hablar o de expresión, ¿sí? La mayor parte se basa en eso, en contestar a preguntas gramaticales, etcétera, que como no sé, que cualquier persona se los puede estudiar y hasta cierto punto lo puede soltar en el examen, aunque luego no sepa ni de qué va el asunto y se lo olvide, ¿no? Como los típicos exámenes del colegio, instituto, etcétera. ¿Sí? Entonces, uno, no reflejan la fluidez real de una persona en el idioma. Pero, o sea, es que no tiene nada que ver el proceso de lingüística, de aprenderse las reglas gramaticales, etcétera, con la capacidad de comunicarse en el idioma. Nada que ver, ¿vale? Dos, es que me hace gracia esto del nivel B1, B2, C1 o el nivel que sea, porque es que o sea, el enfoque gramatical tradicional en general, o sea, confunde tanto las cosas en todos los sentidos que también intenta buscar una forma de, no sé, como de otorgar un nivel específico a las personas en su fluidez en el idioma, cuando estoy seguro de que todos y todas os podéis ver reflejados en esta situación, de que siempre vuestra capacidad para comprender, por ejemplo, vuestra capacidad para comprender siempre va bastante por delante de vuestra capacidad para comunicaros, ¿sí? Cualquiera que sea el nuevo idioma o el idioma extranjero que queréis aprender, pues incluso hay situaciones en las que puedes entender una gran parte del idioma, una gran parte de lo que escuchas en el idioma, pero tu capacidad para comunicarte no está ahí todavía. O sea, no existe todavía porque el proceso funciona así, no por nada. ¿Sí? No hay ningún problema. Simplemente que es cómo funciona el mecanismo del lenguaje en el cerebro. ¿Sí? Como he hablado ya en muchas ocasiones. Entonces, claro, ¿cómo mides eso realmente? Porque de acuerdo a estos niveles y certificados, una persona que tiene un B1, claro, desde mi punto de vista, además es que en cualquier momento que te encuentres de tu aprendizaje del idioma, pues es bastante posible que tengas una comprensión. Voy a utilizar estos números, ¿vale? Pero no me gustan en absoluto, pero es bastante posible que tengas una capacidad de comprensión de un C1, pero expresión de B1, comprensión de lectura de C1 también porque tienes tiempo, perdón, puedes tener una capacidad de comprensión de B2, por ejemplo, ¿sí? Al escuchar en el idioma.
de A2 al comunicarte porque todavía no has llegado a ese punto. Después, un C1 al leer porque tienes tiempo para pensar todo lo que estás leyendo y además el idioma se parece más o menos a tu idioma nativo, entonces puedes entender. ¿Me explico? Entonces es que, nuevamente, es que no refleja en absoluto la capacidad de comunicarse de las personas en el idioma o de comprensión, porque es que siempre nuestra capacidad de comprensión siempre va por delante de nuestra capacidad para comunicarnos. Entonces es que veo un sinsentido tan grande todo el mundo de los certificados, niveles, etcétera. Y finalmente el número 3, la razón número 3 por la que creo que no las entiendo, no sirven para nada, es que hay mucha gente que cuando le hablo de estas cosas me dice, vale, sí, estoy de acuerdo contigo, etcétera, pero es que, no sé, el sistema funciona así y necesito tal certificado para un trabajo o para algo de la universidad o para la razón práctica que sea, ¿no? Entonces, yo lo primero, desde el punto de vista por ejemplo, de la empresa que busca una persona que hable un idioma, inglés, por ejemplo, es que nunca lo entenderé, porque es que la fluidez, o sea, comprobar la fluidez de una persona en el idioma es la cosa más fácil del mundo. Porque es que es imposible fingir la fluidez en un idioma. O sea, no es como decía antes, el típico examen del instituto del tema que sea, de historia, biología, lo que sea, que igual ni te interesa nada, ni sabes nada sobre el tema, pero te estudias, memorizas 80.000 cosas los días antes del examen, lo sueltas en el examen y unos días después ya ni te acuerdas de qué iba, ¿no? Pero durante esos días puedes fingir un conocimiento de la materia, digámoslo así, para pasar el examen y olvidarte, ¿no? Pero en el caso de la fluidez en un idioma, es que no hay forma humana de fingir eso. O sea, en un momento específico o eres capaz de comunicarte o no. Entonces, como decía, desde el punto de vista de las empresas es que es tan sencillo como hablar con esa persona, con el potencial candidato o la persona que quiere ese trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, es que no hay forma humana de fingirlo, como decía. O sea, nunca lo entenderé. Y después, desde el punto de vista de la persona que quiere ese certificado o tener un cierto nivel para acceder a un trabajo, a una universidad o la cuestión que sea, lo primero, que por mucho que tengas un certificado, como decía antes, si va a haber un cierto, o sea, una cierta parte de comprobación de tu fluidez por parte de la empresa, universidad o lo que sea, nuevamente, no hay forma humana de fingir eso. O sea, por mucho que tengas un certificado, que te hayas estudiado las reglas, etcétera, es que si no eres capaz de comunicarte en el idioma, no eres capaz. No hay forma de fingirlo, ¿vale? Y bueno, como siempre, el hecho de que no seas capaz de comunicarte todavía no quiere decir nada. O sea, simplemente que no has llegado a ese punto. O sea, ¿vale? No estoy diciendo esto en el sentido de que alguien sea mejor o peor, no. Como ya sabéis, no creo en eso en absoluto, sino simplemente que no has llegado a ese punto todavía. No pasa absolutamente nada, ¿no? Es normal, natural, ¿vale? Pero no hay forma humana de fingirlo, como decía antes. Y después, y lo que es más increíble todavía, y es que, y de hecho yo he leído varios estudios que los voy a buscar ahora. Los voy a buscar y los voy a dejar en... Pues si estás viendo esto en YouTube, en el comentario fijado de YouTube o en otras plataformas, encontraré la forma de dejarlo en la descripción del episodio como se pueda, ¿vale? Pero bueno, creo que intentaré buscar si están en español algunos, pero en inglés seguro, porque es como los he leído yo, y hay muchos estudios que demuestran que... O sea, que aprender idiomas de la forma correcta, digamos, con información comprensible, todos los temas de los que continúo hablando constantemente en el podcast, sí, en mi proyecto, de que aprendemos idiomas al recibir información, sí, de forma oral o escrita, cuando entendemos el mensaje, ¿vale? Que se aprende de forma subconsciente, etcétera. Es decir, hay muchos estudios, experimentos que han hecho en los que se muestra que las personas o los alumnos, los estudiantes que han aprendido un idioma de forma correcta, de forma correcta quiero decir de la misma forma que todos aprendimos nuestra lengua materna, ¿sí? O sea, esos alumnos incluso han conseguido mejores resultados
en exámenes para certificados tradicionales, digámoslo, que aquellos que se prepararon específicamente para aprobar esos exámenes o certificados, ¿vale? Lo que me parecía es el colmo de la estupidez desde el punto de vista del enfoque gramatical tradicional, ¿sí? Es que no solo no te ayuda a ser capaz de comunicarte en el idioma, que al final yo creo que es el objetivo de la mayor parte de la gente, sino que incluso para prepararte para esos certificados o títulos específicos en los que tienes que aprenderte la gramática, etcétera, incluso aprender el idioma de forma correcta, que es lo que te va a ayudar a comunicarte, incluso esa gente va a obtener mejores resultados que aquellos que se preparan específicamente para esos títulos o certificados, ¿no? Entonces, es que es un... No sé, no encuentro ni las palabras para expresar el sinsentido del enfoque gramatical tradicional por todas partes. O sea, cualquier forma que te pares a pensarlo es que es... Buah. No quiero continuar porque es que... No lo sé, no lo entenderé nunca. Pero bueno. Y como decía, voy a buscar algunos de esos estudios que yo he leído, que recuerdo. Y los dejaré en inglés seguro, y si encuentro alguno en español, pues mejor. Pero bueno, los dejaré en la descripción, en el comentario fijado en YouTube o en todos los sitios en los que pueda, en las diferentes plataformas, ¿vale? Así que entonces, incluso para esa persona que piensa que necesita el certificado, el título para un trabajo, o entrar en la universidad, o la cuestión que sea, es que aprender el idioma de la forma correcta, de la forma natural, de la forma que todos aprendimos nuestra lengua materna, lo primero te va a ayudar a aprender el idioma realmente para ser capaz de comunicarte, que es el objetivo que tenemos todos al final. O sea, que eso es lo más importante de todo. Pero es que, como decía, además, incluso te va a ayudar para estar mejor preparado para esos exámenes o títulos determinados. Si es que quieres prepararte uno de ellos al final. Que, como decía, yo no soy un fan de ellos. Bueno, o sea, no me gustan nada, en absoluto. Y yo soy el primero que me saqué un certificado de inglés hace 7 años ya, cuando no sabía todo esto, claro. Pero, o sea, quiero decir que no... Siempre que hablo del enfoque gramatical tradicional y de lo horrible que es, del sinsentido que es en general, o sea, no quiero que nadie se lo tome como un ataque a cualquier persona que lo utilice para aprender, o ni siquiera a los profesores que lo utilicen, porque lo digo siempre, que es tan dominante que al final tanto profesores como estudiantes que quieren aprender idiomas es que no conoces ninguna alternativa, ¿no? Y he hablado muchas veces de mi propia historia en la que pasé tiempo, o sea, es que ni sé el tiempo que pasé buscando formas para aprender inglés de verdad. Y claro, buscas alternativas, ¿sí? Es como que empiezas a ver que algo no funciona, o de que eso... o sea, que esa forma tradicional de estudiar la gramática, etcétera, no puede ser la forma. Pero claro, es tan dominante que si bien hay ligeras variaciones, siempre acabas utilizando enfoques basados en los mismos principios gramaticales, de estudio consciente, etcétera. Entonces, al final es complicado si no... quiero decir, a mí me llevó mucho tiempo hasta que empecé a encontrar los libros de Stephen Krashen que hablaba de comprehensible input, o sea, de recibir información, etc. Entonces, es por eso que mi objetivo principal es dar a conocer, o sea, o hablar lo máximo posible, lo máximo que pueda, convencer al máximo de personas posible de que hay una forma alternativa, de que es la forma natural además, de que se puede disfrutar del proceso, etc. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que decía, es que entiendo perfectamente la gente que quiere sacarse un certificado porque cree que lo necesita, o porque lo necesite realmente, ¿no? O incluso los profesores que utilizan el método tradicional porque no conocen una alternativa. O sea, tengo total empatía hacia ellos, ¿sí? O sea, quiero que quede claro que en ningún caso, cuando hablo del enfoque gramatical tradicional, es un ataque a profesores ni a personas que lo utilicen, no. Sino o sea, es un ataque a... O sea, quiero... A ver cómo lo explico. Es un ataque al sistema en sí, al enfoque en sí, ¿vale? Y lo que quiero es
lo primero, dar a conocer la alternativa real, natural, que es por la que todos aprendimos nuestra lengua materna, y explicarla, ¿sí? Y por otra parte también explicar las razones por las que el enfoque gramatical es tan desastroso, ¿vale? No simplemente ponerlo a parir, que es lo único que se merece, pero también explicar las razones por las que es tan desastroso, simplemente, ¿no? Vale. Y nada, pues este es el episodio de hoy, como siempre. Espero que te haya gustado y cualquier opinión que tengas sobre este episodio, cualquier pregunta sobre el aprendizaje de idiomas, cualquier sugerencia, cualquier cosa, déjamela en los comentarios si estás escuchando en YouTube o si estás escuchando en cualquier otra plataforma. Sí, creo que en la mayoría se pueden dejar descripciones y comentarios, pero bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, sugerencia, duda con respecto al aprendizaje de idiomas, ya sabes que estoy encantado de contestarte, encantado de ayudarte si puedo, ¿sí? Y nada, como decía al principio, estoy 100% convencido de que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso. No me cansaré de repetirlo. Y nada, pues un abrazo a todos y a todas y nos vemos en el próximo episodio. Chao.